el CRM y CRM, pues es una sigla en inglés que significa gestión de relacionamiento con los clientes. Es un enfoque estratégico y al mismo tiempo es una herramienta tecnológica que permite gestionar las relaciones más que todo con clientes, pero también se puede aplicar para manejo de proveedores. Entonces, cuando hablamos de relacionamiento con los clientes, tenemos que tener en cuenta no solo un canal, sino vamos a integrar todo. Comunicaciones vía correo electrónico, WhatsApp, otros canales digitales, si es en tienda física o si es en tienda virtual. La idea es que toda la información esté integrada para un mejor aprovechamiento del mismo. Nos permite identificar perfiles de clientes, sus comportamientos y sus preferencias. ¿Por qué es importante el CRM? Porque nos permite mejorar la satisfacción del cliente, nos permite aumentar la retención también. Si los clientes están satisfechos, va a ser mucho más fácil retenerlos. Nos permite identificar oportunidades de venta, optimizar la comunicación, nos permite proporcionar datos para la toma de decisiones. Nosotros ahorita decíamos que es un enfoque estratégico. Todo lo que tenga que ver con el cliente es estratégico. Una empresa que no piensa en el cliente, pues las posibilidades de que tenga éxito pues van a ser mucho menores porque todo empieza desde el mercado. ¿Qué beneficios nos trae el CRM? Automatizar procesos de ventas y de marketing, personalización de la interacción con los clientes, seguimiento y análisis de datos, optimizar la comunicación y colaboración interna, nos permite también eficiencia en la gestión de los leads. Para quienes no saben qué son los leads, son los prospectos o los clientes potenciales, personas de las que hemos tenido conocimiento porque nos han contactado, pero que aún no se han convertido en clientes. Un CRM nos permite incrementar las tasas de conversión. Esto se debe a que como podemos hacer seguimiento a los prospectos, podemos llegar a convertir esos prospectos en clientes. Si no le hacemos seguimiento, pues es mucho más difícil eso. ¿Qué tipos de contactos podemos manejar en un CRM? A los clientes actuales para mantenerlos, para mantener la relación, para ofrecerles soporte y para upselling. Upselling quiere decir venta adicional. Cuando sabemos qué tipo de productos le gustan a un cliente, nosotros podemos ofrecerle un producto de una gama más alta o podemos ofrecerle productos complementarios. Podemos manejar los prospectos y los leads, podemos recuperar clientes antiguos. Yo tengo el caso de empresas a los que le compraba, dejé de comprarles en un tiempo y me contactan vía correo. A veces me da risa el asunto que le ponen, te extrañamos, o sea, cómo personalizan las comunicaciones de manera que puedan lograr que alguien que dejó de ser cliente pueda volver con ellos, ¿no? Nos permite también manejar socios comerciales. O sea, si tenemos distribuidores, también es posible que los manejemos por un CRM. Una empresa que maneja todo por distribuidores, entonces su CRM va a ser con distribuidores. Nos permite también manejar proveedores, porque si hacemos buena gestión de ellos, vamos a tener unos socios y podemos trabajar en una relación gana a gana. ¿Cuáles son las actividades básicas de un CRM?
Por supuesto que el registro de los datos y los contactos es la principal, porque si no tenemos datos, no podemos hacer lo demás. Nos permite hacer segmentación de clientes. ¿Por qué es importante esto? Cuando hacemos segmentación de clientes, podemos personalizar las comunicaciones, podemos saber cuál es el producto que nos genera mejores ingresos, cómo podemos lograr que ciertos clientes puedan también adquirir los productos, podemos hacerle seguimiento, podemos enviarle comunicaciones personalizadas, etc. Nos permite gestionar las oportunidades de ventas. A veces las ventas o las conversiones no las logramos inmediatamente, sino que debemos hacer una gestión cuando el cliente no se decide. Seguimiento de actividades de venta, se parecen pero no son iguales. Generación de informes, nos permiten hacer integración con estas herramientas, nos permiten mejorar la colaboración, automatizar tareas. Eso más bien es cuando son CRMs en software, gestionar contactos, calendarios también. Entonces, cuando nosotros queremos gestionar la relación con los clientes, tenemos dos grupos de opciones que son el CRM automatizado. En el mercado hay diferentes software disponibles. Hay versiones gratuitas y versiones de pago. Algunas empresas pues nos dan una versión de prueba, otras nos ponen un límite de acuerdo al número de contactos que podamos manejar, pero también existe un CRM básico que lo podemos gestionar con varios tipos de opciones. El más sencillo creería yo que es el WhatsApp Business, pero también podemos manejarlo. Tenemos plantillas, no sé por qué estoy teniendo retorno. Bueno, tenemos plantillas en Gmail tenemos varias plantillas que nos ofrece esa empresa, y una de ellas es un CRM básico. Y tenemos otras plantillas, por ejemplo, hay empresas como HubSpot, que ella ofrece en el mercado software, pero también ofrece la opción de una plantilla para las empresas que todavía no están preparadas para manejar un software como ese. Entonces, cuando estamos hablando de CRM básicos, uno, que el primero que mencioné, es el de WhatsApp Business. Para tener WhatsApp Business o CRM en WhatsApp Business, debemos crear una agenda de contactos organizada, primero que todo. La segunda, debemos etiquetar los contactos para categorizarlos. Entonces, en esta imagen nos muestra unos ejemplos de cómo podemos categorizarlos, si es un nuevo cliente, si es una nueva orden, si es alguien que nos debe un pago o si ya el cliente nos canceló, nos pagó. No solamente WhatsApp es para gestionar los clientes como tal, sino que también para hacerle seguimiento a las ventas. Hay empresas que no tienen una tienda virtual, pero venden a través de WhatsApp. Y esto nos permite no solamente gestionar los datos, sino también las ventas. Luego, que ya tenemos estos dos pasos, entonces el siguiente sería mantener un historial de conversaciones. Entonces, si yo quiero hacer seguimiento a un cliente, con las conversaciones que he mantenido con él en el WhatsApp, ya le puedo hacer un seguimiento. Claro está, en un software es mucho más organizado, pero dependiendo del número de clientes que tengamos, porque ya llega un momento en que se vuelve inmanejable, pero aquí también podemos hacer esos controles. Podemos enviar mensajes personalizados, programar mensajes para enviar en momentos específicos. Bueno, la mayoría de ustedes creo que ya tienen el WhatsApp Business. Sin embargo, uno de los temas que se va a tratar, mi compañera Elena tiene el tema del jueves, y ella va, dentro de lo que ella va a hablar,
va a explicar un poquito sobre WhatsApp Business, pero también de otros canales. Entonces, aquí pues solamente lo estoy mencionando como que tenemos la opción de manejar un CRM básico. Pues una de las opciones. Podemos hacer seguimiento de las actividades. Podemos hacer respuestas o tener respuestas automáticas programadas. Y como les decía, como me permite manejar ventas, hay empresas que manejan las ventas por WhatsApp. También podemos administrar pedidos y facturas. Y por supuesto, nos permite hacer atención al cliente. Y a las ventas también. Bueno, entonces, ese era, digamos que el primer CRM básico. Pero sabemos que en el mercado existe o tenemos varias opciones. El día 22 de agosto, el programa hizo una capacitación sobre HubSpot. O sea, ellos se centran en explicar HubSpot, que digamos que es el CRM que más se promociona en este programa. En ocasiones anteriores, pues se ha promocionado otro que más o menos, ahorita más adelante lo voy a mencionar. Entonces, una opción es HubSpot, que tiene versión gratuita, con ciertas limitaciones, claro está, pero también una de las plantillas que les voy a mostrar es de HubSpot. O sea, ellos dicen, bueno, para los clientes que todavía no quieren un software, pues les ofrecemos esa plantilla y es gratuita también. Entonces, más adelante voy a hablar sobre ella. Otra empresa que tiene software CRM es Salesforce, HotSuite. Bueno, esta que está aquí, British, es el otro software del que se ha hablado en este programa anteriormente, después de HubSpot, que es el que más. De hecho, si alguien quisiera, pues hay unas grabaciones viejas de British también. Entonces, si alguien quisiera explorar el British, pues nos dice y le pasamos la grabación también. Bueno. Otro software, Monday, que, bueno, Monday tiene varios programas, pero uno de esos es CRM. OnPila. Tenemos no CRM, bueno, este poco conocido, pero sí sé que existe. Sendex, Wolf CRM, y hay otro que se llama Active Campaign. Bueno, no, la pronunciación no es muy buena, pero bueno. Entonces, ya les decía, ahorita vamos a hablar un poquito sobre HubSpot, sobre todo de la plantilla que ellos nos ofrecen. Entonces, cuando manejamos un CRM, debemos primero que todo conseguir prospectos. ¿Cómo conseguimos prospectos? Teniendo un sitio web y una página de aterrizaje. Cuando nosotros tenemos un sitio web, podemos incluir un formulario de contacto. En ese formulario, las personas deben dejarnos sus datos y deben darnos datos de contacto, no solamente nombre, sino email. Por lo general en los formularios se pide el email, el teléfono, y pues deben dar el motivo por el cual nos están contactando. Otra forma de conseguir prospectos, dependiendo del sector económico en el que estemos, ofrecer recursos descargables a cambio de datos de contacto. Creo que a todos nos ha pasado que queremos acceder a un manual, alguna cosa, y nos dicen que es gratuito, pero debemos dejar unos datos de contacto. Y con esos datos después nos siguen contactando ellos a nosotros. Entonces, a través de conversaciones en redes sociales, nosotros podemos también pedirle a las personas que nos dejen sus datos. De hecho, yo podría dejar un mensaje automático en el que les doy la bienvenida y les digo, déjame tus datos y motivo de consulta para luego responderte. Sobre todo cuando nos escriben en horas que no son laborales. Lista de suscriptores interesados en productos y servicios. Entonces, hay clientes que pues los conseguimos rápido, pero hay otros clientes que no, que llegan después. Entonces, hay que hacer un trabajo con ellos para convencerlos, y una manera de hacerlo es a través de tenerlos suscritos a un boletín, a un blog, etc. Haciendo publicidad en línea. Bueno, hay una opción en los anuncios de las redes sociales que permiten tener unos formularios en que los clientes o las personas interesadas pues nos dejan sus datos también.
Cuando participamos en eventos y ferias comerciales podemos conseguir prospectos. Nosotros podemos tener un listado en el que las personas nos dejen sus datos, se registren, una lista de asistencia, etc. Ganando seguidores con marketing de contenido, pues es otra manera de conseguir prospectos. Ofreciendo incentivos o programas de referencia. Por lo general a la gente no le gusta llenar encuestas ni responder formularios, pero las empresas siempre se ingenian con unas estrategias para lograr que la gente pues les deje sus datos. Podemos hacer alianzas con empresas complementarias. Entonces, puede ser que una empresa amiga, si tenemos servicios que se complementan entre sí, nos pase su lista de contactos o nos ayude a que ellos también nos conozcan. Y por supuesto, también podemos conseguir prospectos con la red de contactos personales. Entonces, nosotros debemos agotar todos los recursos, no conformarnos con que el cliente nos llame, sino que también nosotros tratar de que ellos sepan de nosotros y con sus datos lo podemos hacer con diferentes estrategias. Ahora, estábamos hablando ahorita sobre los prospectos, sí, pero resulta que a veces las empresas tienen clientes, pero no tienen mucha información sobre ellos. Y entre más información tengamos de los clientes, mucho mejor. Entonces, ¿cómo podemos tener información de los clientes que ya tenemos? Yo tengo el caso de empresas que de los clientes solamente tienen la cédula y el nombre, a veces ni siquiera el nombre completo, y si acaso un teléfono, a veces ni siquiera eso. Entonces, una forma de conseguir datos más completos de los clientes es diseñando encuestas o haciendo análisis de comportamientos, porque hay unos datos que son los básicos, pero resulta que si tenemos forma de saber cuáles son los comportamientos de esos clientes, mucho mejor. Porque si conocemos los comportamientos, los intereses de los clientes, entonces vamos a estar más preparados para ofrecerle productos y servicios que den respuesta a esos intereses o a esos comportamientos. El registro de la historia de compra. Bueno, en los software eso está, pero en el CEL nosotros también le podemos añadir algo en el CRM para llevar la historia de compra de ese cliente. Y si sabemos qué tipo de productos compran, con qué frecuencia compran, qué marcas compran. Cuando somos comercializadores, podemos tener varias marcas y entonces podemos hacer seguimiento de qué es lo que compran nuestros clientes. Entonces, si sabemos las preferencias de ellos, podemos mandarle comunicaciones personalizadas. Podemos hacer seguimiento de interacciones por correo electrónico. Bueno, hay algo que se llama email marketing. Yo creo que algunas empresas abusan con esa estrategia. Eso debe ser manejado con cuidado, pero nosotros, pues, cuando hacemos email marketing, podemos hacer seguimiento de ese correo, saber cuántas personas lo abren, si nos responden, y a través de eso, pues, también tenemos más información sobre ellos. Podemos hacer llamadas de seguimiento preguntando por necesidades. Entonces, a veces algunas empresas pueden hacer innovación solamente conociendo las necesidades de las personas o conociendo las necesidades de sus propios clientes. Hay empresas que crean productos a partir de una sugerencia de un cliente, entonces eso es importante también hacer seguimiento mediante esa estrategia. Podemos hacer segmentación por características similares. Solicitar actualizaciones de perfil. Cuando nosotros bueno, eso sobre todo lo hacen los bancos. Cuando tenemos productos en el banco y tenemos rato que no actualizamos el perfil, también por razones de ley, ellos pues nos piden que lo hagamos, ¿no? Podemos proporcionar programas de fidelización. Cuando hacemos programas de fidelización, también tenemos la manera de conseguir más datos de la gente, ¿no? Bueno, algunos supermercados hacen una estrategia que es
que te dan puntos por las compras, pero para poder obtener esos puntos tú tienes que llenarles un formulario, dejarle tus datos, te preguntan de todo, estado civil, si tienes hijos, edades de los hijos, si tienes mascotas, mejor dicho. Y con eso, más la historia de tus compras, ellos también pueden personalizar las comunicaciones que te envían. Entonces, ahora vamos a la parte ya concreta del tema, ¿no? ¿Qué puede contener un CRM en un libro de SEO? Hay unos muy sencillos y otros más completos. Entonces, lo primero es que tengamos la hoja de contactos, pero también debemos tener, ya sea separado o en la misma hoja, una hoja de leads o prospectos, es decir, clientes potenciales, personas que han mostrado algún interés. Tenemos la hoja de segmentación de clientes, tenemos la hoja de oportunidades de venta. Esto es importante porque nosotros podemos saber qué tan factible es que alguien se convierta verdaderamente en cliente, saber cuál es el interés que ellos tienen. Hoja de gestión de ventas. Bueno, algunas plantillas de CRM no incluyen esto, la hoja de gestión de ventas. Pero esto nos permite saber qué hemos hecho, el historial que tenemos con ese cliente o ese prospecto, qué hemos hecho para tratar de convertirlo. La hoja de cotizaciones y propuestas, si es un negocio en el que tenemos que enviar propuestas y cotizaciones, podemos hacer seguimiento de esa manera también. Hoja de comunicaciones, llamadas y correos, hoja de seguimiento de tareas. Algunas de estas hojas se podrían unir en una sola, ¿no? De eso depende del sector en el que estemos. No es lo mismo un negocio, por ejemplo, inmobiliario. Los negocios inmobiliarios tienen una forma de trabajar que requiere algunos pasos que otros no. Lo mismo que negocios de consultoría. Por lo general en la consultoría pues hay que enviar propuestas. Normalmente la persona puede hacer sugerencias y volver a hacer cambios en la propuesta. Entonces, eso depende también del sector en el que esté la empresa. La hoja de historial de compras del cliente. Esto es importante porque nos permite lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si yo lo llevo, hay CRM que no, o sea, yo tengo unas muestras de CRM en Excel que no llevan historial ni de compra, ni qué hice con el cliente, ni cuántas veces lo llamé, ni nada de eso. Y por supuesto, ahí no voy a poder hacer un buen análisis. Entonces, entre más conozca el cliente, mucho mejor. Entonces, con el seguimiento de las compras que él nos ha hecho, ahí podemos conocer sus gustos, sus intereses, sus expectativas, las cantidades que compra, su nivel de ingresos, ¿no? Porque cuando tenemos el historial de compras, podemos Dejan hablar. Ya, el tuyo sí funcionó. Dile que le pegues. Te silenciaron para que enciendan el micrófono. No te escucha, no se escucha nada. bueno, me acaban de decir que me ven silencio. Ya, ahora el micrófono, sí. No sé hasta dónde había llegado.
No sé si era que alguien Liz, iba a hacer una pregunta. repite porfa lo último que explicaste, por ahí 2 minuticos. El libro de ser, de ser. Será eso. Aquí donde estoy ahora. Y vuelve a compartir. Yo no estoy viendo la pantalla compartida. Pues yo estoy compartiendo. Bueno, voy a volver a compartir. Sí se puede ver la pantalla. Sí, ahora sí. Sí, en este momento. Bueno, no sé hasta dónde ustedes pudieron ver. Esta parte ya, ¿verdad? Liz, repite las últimas diapositivas, por favor. Sí, pero es que no sé cuántas. ¿Cómo conseguir prospectos? No sé, Eso lo había. las dos. Eso sí. ¿Cómo tener más Pero si quieres información más repite desde ahí, tranquila. Okay. Bueno, nosotros hemos dicho cómo conseguir prospectos. No sé si esa parte sí me la habían escuchado. Yo les decía que cuando vamos a conseguir clientes, pues hay que ser activos. Liz, ¿Sí? porfa, desde la hoja de historial de compras. Historial de compras. Bueno, una que se llama historial de compras creo que no la tengo, pero qué raro, nunca me ha pasado eso. Bueno. Es la hoja que habla de qué puede contener un CRM en un libro de Excel. Bueno, aquí. Bueno, yo les decía. Donde iba hablando de hoja de historial de compras. Ok. Bueno, ¿qué puede contener un libro de Excel? Eso va a depender, ¿no? Porque hay unos muy sencillos, pero hay otros que son muy completos. Entonces, entre más información tengamos, mucho mejor, porque vamos a poder conocer más a los clientes, vamos a poder conocer cuáles son sus comportamientos, qué les gusta, qué tanto compran, etcétera. Entonces, hoja de contactos. Algunas empresas manejan hoja de contactos y la siguiente, que es la hoja de los prospectos, en común, pero otras la separan. Entonces, podemos tener una hoja de segmentación de los clientes, podemos tener una hoja de oportunidades de venta, porque si tenemos una empresa que ofrece diferentes servicios, no todos los contactos van a querer el mismo servicio. Entonces, si es una inmobiliaria, pues unos quieren alquiler, otros quieren compra, otros quieren otro tipo de negocio. Entonces, dependiendo de las oportunidades, así la vamos a registrar. Una hoja de gestión de ventas, que más que todo es las actividades que hacemos para lograr una venta. Hay ventas que son muy rápidas, pero hay, dependiendo del negocio, hay otras que requieren una gestión. Hoja de cotizaciones y propuestas. También va a depender del tipo de negocio en el que esté la empresa. Hoja de comunicaciones, llamadas y correos electrónicos. Algunas de estas hojas se pueden unir dependiendo del negocio en el que estemos. Pero siempre es importante llevar la historia, la trazabilidad del cliente.
Entonces, estas hojas, gestión de venta, hoja de cotizaciones, hoja de comunicaciones, nos permiten llevar ese historial. Una hoja de seguimiento de tareas que puede sonar redundante, como les dije, hay unas que se pueden unir. Hoja de historial de compras. Esto es importantísimo porque cuando nosotros hacemos seguimiento a las compras de los clientes, podemos conocer las cantidades de dinero que esa persona gasta en nuestro negocio, la frecuencia con la que compra, qué tipo de productos compra, qué marcas compra, sobre todo si tenemos un negocio multimarca o algo así, ¿no? Una comercializadora. Entonces, si tenemos toda esa información y es un cliente importante, por decirlo así, los negocios a sus clientes de acuerdo a la cantidad, el valor que representan en dinero, ¿no? Entonces, si tenemos esa información, nosotros podemos hacer ciertas actividades en las que solamente vamos a invitar a los que son los mejores clientes, ¿no? Y de hecho hay empresas que sí tienen programas en los que, por decirlo así, premian a los mejores clientes. De hecho, hay supermercados que tienen un sistema y es que te dan puntos por las compras, pero con ese sistema, pues ellos tienen derecho a pedirnos todos los datos que se les ocurra, ¿no? Hijos, qué cantidad de hijos, edades de los hijos, que si tienen mascota y qué tipo de mascotas tiene, toda esa información más la historial de ventas o de compras que nosotros tenemos, permite que ellos pues nos conozcan, y eso va a permitir también que ellos puedan enviar comunicaciones personalizadas, que nos envíen promociones de acuerdo a nuestros intereses. Por eso es importante, aunque como les dije, no todas las empresas llevan ese historial en un libro de Excel. Y por supuesto, el CRM siempre debe tener una hoja de análisis y reportes. Es una hoja en la que salen unos gráficos estadísticos y pues ahí vamos a tener pues los datos que más nos interese, a los que más nos interesa hacerle seguimiento, ¿no? Entonces podemos llevar el seguimiento de las oportunidades que tenemos, el tipo de cliente también, cuántos son de acuerdo a la segmentación que tenemos, qué porcentaje son de este segmento o del otro, el valor de las cotizaciones que hemos enviado y que están pendientes por respuesta, etcétera. Entonces, cuando yo les hablaba ahorita sobre las plantillas existentes, yo tengo pues varias allá, bueno, varias, pero les había hablado de HubSpot, que es el software del que se ha hablado aquí en el programa, y que pues en el día 22 de agosto se hizo una capacitación de HubSpot, pero entraron en el software. Pero las empresas que yo tengo, pues este tema ya yo lo traté, pero de manera personalizada. Entonces me di cuenta que las empresas se interesaban por el software. Una sola se interesó por el software y al final, después de crear usuario y todo, cuando el software empezó a pedir datos, dijo que no, que ya no lo iba a hacer y también se fue por la plantilla. Entonces yo dije, bueno, no sé si son porque son empresas pequeñas, o sea, empresas muy nuevas. La mayoría de las empresas que tenía asignadas o que tengo asignadas son nuevas. Y posiblemente esa sea la razón que todavía no manejan unos volúmenes de contactos para interesarse en el software. Entonces, como ya tenía la plantilla, pues esa fue la que les compartí y con esa se quedaron. Entonces, aquí pues tengo las imágenes de 3 de las hojas que se manejan en la plantilla de HubSpot, pero ahorita vamos a verlo directamente. Entonces voy a salir de esta pantalla. Bueno, aquí creo que ya se debe estar mostrando la pantalla de HubSpot, o la plantilla de HubSpot, que ellos lo dan gratuitamente. Entonces, estas son las hojas que contiene. Ellos nos los dan así con unos datos precargados que son de ejemplo, ¿no? Entonces, la primera hoja tiene unas instrucciones,
La segunda empieza con organizaciones, que es lo mismo que empresas. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es de una empresa B2B, o sea, business to business. Ella pues es una especie de consultora que le ofrece servicios a otras empresas. Por eso pues empezamos con empresas. Entonces, aquí están los nombres de las empresas y me dice si es un cliente o si es un prospecto. Ya sabemos que los prospectos son personas que posiblemente se conviertan en clientes. ¿Quién es gerente de cuenta? Bueno, gerente de cuenta se refiere a la persona a que le asignaron el seguimiento a ese cliente o a ese prospecto. Es como decir, una empresa que tiene varios vendedores y le asigna un cliente a un vendedor específico. El sitio web de la empresa, aquí tenemos el LinkedIn, porque bueno, como es una empresa de consultoría, pues esa es una red social que aplica más para ellos. Los datos de contacto, dirección, ciudad, etcétera. Aquí tiene un campo que no está lleno, que es para hacer observaciones, ¿no? Si queremos anotar algo, un dato que sea importante para esa empresa, para la persona que lo va a gestionar, pues entonces ahí lo anotamos. Los datos de contacto, entonces aquí tenemos más que todo son las personas que tenemos de contacto en esas empresas. O sea, aunque el cliente sea la empresa, es importante saber quién es la persona con quien nos relacionamos o con quien nos comunicamos en esa empresa. Aunque el que va a comprar es la empresa, el que toma la decisión es una persona. Ahora bien, en una empresa podemos tener varios contactos, ¿no? Porque de pronto hay una persona con la que más hablamos, pero al final el que toma la decisión es otra. Entonces, aquí también decimos si es un cliente ya o si es un prospecto. Hay otro tipo de clasificaciones también. ¿Quién es gerente de cuenta que le hemos asignado a esa persona? Que vienen siendo los vendedores. Aquí hay un listado de posibles gerentes de cuenta o vendedores que le hemos asignado. Aquí también dice la empresa, la posición que tiene esa persona, es decir, cuál es el cargo de esa persona de contacto en esa empresa. Los datos también de correo, teléfono, etcétera. Aquí también tenemos un campo en que podemos llevar las notas. Bien. Y este campo de las oportunidades, esta hoja de las oportunidades es donde se registran las posibilidades que tenemos con cada una de esas empresas. Entonces, si nosotros somos una empresa que tiene diferentes tipos de servicios, vamos a anotar acá, vamos a primero a clasificar los tipos de servicios que tenemos. Entonces, esta es una empresa particular porque los servicios que está ofreciendo son bastante diferentes entre sí, ¿no? Entonces, aquí en oportunidades dice, proyecto de reforma del sistema, es decir, que con la organización Autoparts tenemos una oportunidad de hacer un proyecto de reformarles el sistema. Pero tenemos otra empresa que se llama Audio Ido, no sé, y tenemos la oportunidad de hacerle un rediseño del sistema, número 2. En otros tenemos una oportunidad de hacerle unas pruebas de calidad, en otros tenemos la oportunidad de crearles un sitio web, en el otro de suministrar proyectos, autorización del sistema, base de datos, etcétera. O sea, una empresa de servicios que ofrece diferentes servicios y con cada prospecto tiene una oportunidad diferente. Ahora, aquí dice el estado de la negociación. Entonces, cuando todavía no se ha conseguido el cliente, pues es una posibilidad que está abierta. Pero si yo les muestro otros estados posibles, aquí están cerrado, perdido, pues aquí podríamos poner otro, ¿no? Pero son los que están en la plantilla de base.
Perdido es cuando alguien pues al final decidió no comprarnos. Entonces ya eso es un prospecto que ya definitivamente hemos perdido. Aunque hay empresas que son insistentes y pues después siguen mandando comunicaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos un campo que dice razón de la persona. Entonces, cuando alguien definitivamente dijo que no iba a hacer negocio con nosotros, nosotros podemos anotar esa razón. ¿Por qué? ¿Por qué razón esa persona dijo que no? Y eso también es importante saberlo, ¿no? Porque nos permite hacer mejoramiento. Si nosotros sabemos las razones por qué un cliente no se decide a contratar el servicio, podemos descubrir una oportunidad de mejora y algo que podemos implementar para que no siga ocurriendo. La fuente, ¿de dónde vino el contacto? De las redes sociales, de una campaña electrónica, por una recomendación. Aquí tenemos las opciones que podríamos escoger y podrían agregarse otras. El valor tiene que ver con la oportunidad. O sea, ¿cuál puede ser el que nosotros generemos si hacemos el negocio? Bueno, acá nos están preguntando internamente por el enlace yo se lo voy a compartir, yo lo tengo acá, yo tengo el enlace de la grabación, de hecho aquí en las diapositivas está también, para los que quieran conocer el software, ahí lo tengo. Bueno, aquí podemos hacer una valoración de qué tan probable es que el negocio se haga, la fecha, y también tenemos el campo de añadir las notas. De interacciones, aquí tenemos una hoja de interacciones. Y lo importante de esta hoja es que nos permite llevar el historial. Si nosotros quisiéramos saber qué pasó con un prospecto con lo que no pudimos hacer negocio, haciendo seguimiento de las interacciones que tuvimos con él, podríamos descubrir qué fue lo que causó que ese cliente o ese prospecto desistiera. Entonces es como llevar la trazabilidad. Así como en los productos, nosotros podemos llevar la trazabilidad de la fecha de fabricación, qué materiales usaron, qué pasó durante ese lote de producción, etcétera. Asimismo, con una negociación con un cliente, nosotros podemos llevar el historial. Entonces, en este campo que dice notas, nosotros, aquí está vacío, pero aquí podríamos ir anotando lo que pasa. Si el día tal llamé al señor Luis Lawrence, yo puedo anotar qué pasó en esa llamada. Si lo llamé o si lo escribí por correo o si fue por WhatsApp, ¿qué me respondió? Yo aquí pasó con esa persona. Entonces, eso es importante porque me permite hacer análisis de la información y conocer más a los clientes. Podemos encontrar patrones también, patrones de comportamiento de ellos también. Y pues yo les estaba mostrando o les había mencionado lo del panel de medición y es este. Y normalmente los CRM tienen una hoja en el que se hace el seguimiento de los registros que tenemos en las demás hojas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me dice que tenemos 6 leads, o sea, 6 clientes potenciales, tenemos 5 que ya son clientes calificados, pues dependiendo del negocio que tengamos, hay empresas que mandan un demo o una prueba, entonces, está apenas en el demo, le enviamos el demo y estamos esperando que nos dé una respuesta, a los que le hemos mandado una propuesta y cuántos están cerrados ya. Y nosotros aquí, dependiendo de las necesidades de cada empresa, podríamos elegir a qué cosas le vamos a hacer seguimiento. Bueno, este es el de HubSpot. Ahora les voy a mostrar el de Google, que lo podemos bajar gratuitamente entre las plantillas que ese correo trae.
Bueno, este se baja del Gmail. Entonces, la primera hoja, pues, es más que todo informativa. Entonces vamos con el panel de control. Acá pues el panel de control aparece de primero, pero este panel de control no va a tener nada si nosotros no trabajamos en las demás hojas. Entonces digamos que primero comenzamos por contactos. Aquí en contactos pues es muy parecido. Sí, pues acá internamente me preguntan por las plantillas, yo las voy a compartir. No sé si hacerlo directamente aquí en el chat. Vamos a ver si... Bueno, aquí hay una pregunta, el demo. Sí, es que depende del tipo de empresa en el que estemos, ¿no? Si nosotros vendemos software, podemos tener un demo que es una prueba, ¿no? Entonces, para que la persona se decida, le mandamos un demo que tiene una fecha de vencimiento. Si después de esa fecha la persona no se decidió, pues ya no puede seguir usando ese software de prueba. Vamos a ver si puedo subir el archivo aquí. Parece que no puedo subir el archivo acá, no sé, no lo puedo juntar. Bueno, después lo envío por correo. Bueno, entonces estamos en el de email. Como estábamos viendo en la plantilla pasada, aquí también tenemos los datos del cliente. Aquí pues las etiquetas están de primero, están los datos de la persona, la empresa, el puesto que tiene esa persona, qué tipo de contacto es. Pues acá dice cliente potencial, que son los leads, cliente actual, y podemos tener otras clasificaciones, los datos de contacto de esa persona. Tenemos el LinkedIn de esa persona. Bueno, aquí hay una celda o una columna que pues en la que podemos anotar datos que nos parezcan relevantes de ese contacto. Pues acá pues está vacío y está sobrepuesta con las respuestas de la columna de al lado, ¿no? Bueno, aquí también tenemos una hoja para las empresas. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa, no todas las empresas venden a empresas, hay empresas que venden a clientes finales. Entonces, hay negocios que pueden decir, bueno, yo esa hoja de empresa no la voy a tener. Eso pues está para adaptarse a las necesidades propias de cada empresa o de cada organización. Bueno, aquí también tenemos una hoja de oportunidades y tenemos unas etiquetas, ¿no? Entonces, las etiquetas posibles de acuerdo a esta plantilla son en curso, importante, estratégica, inversión, planificación, presupuesto, etc. El nombre de la oportunidad, la empresa con la que tenemos esa oportunidad, en qué fase estamos, si es de valoración, de seguimiento, negociación. Vemos que cada empresa va a decidir qué tipo de etiquetas le va a poner. Mire que son diferentes a la de la otra plantilla. ¿Cuál es el valor? O sea, ¿cuál es el potencial ingreso que podemos tener por ese negocio si lo hicimos? El estado en el que está, el porcentaje de ofertas ganadoras, motivo de la pérdida. Cuando se pierde un cliente, pues se anota también cuál fue la razón. Aquí lo que tenemos es por un competidor. A veces el cliente es honesto y nos dice, no, es que le compré al otro. Ninguno, características. Bueno. La prioridad, si es un cliente con prioridad alta o una oportunidad con prioridad alta, ustedes saben que hay negocios que pues son mejores que otros y nosotros pues le vamos a dar prioridad a los que representen más en ingresos o en clientes que sean estratégicos, etcétera. ¿De dónde vino ese contacto o esa oportunidad de publicidad, de correo electrónico, de venta por teléfono, etcétera? Y aquí en configuración, pues tenemos, aquí lo que están son las listas desplegables que nosotros hemos hecho
o que nosotros podemos hacer más bien, para responder a ciertos campos que están ahí. Entonces, cuando nosotros elegimos el tipo de contacto, las respuestas posibles salen de esta configuración, que es una lista desplegable. Acá tenemos la lista desplegable de las posibles respuestas para la fase del negocio, asimismo para el estado de la negociación, para la fuente de donde vino ese negocio o ese contacto, y los motivos de pérdida que están acá, nosotros podríamos elegir otros motivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un motivo que es por precio, o sea, no los compraron porque el otro vendía más barato, puede ser. Bueno, ¿qué diferencia notan ustedes con esta plantilla frente a la de HubSpot? ¿Qué les faltaría a esta? A ver, si alguien me dice. HubSpot tiene algo que esta no tiene. ¿Qué será? ¿Quién me dice? A ver, bueno, parece que nadie. Bueno, la de HubSpot me permite llevar un historial más claro de las interacciones. Aquella tiene una hoja que se llama interacciones, esta no la tiene. Y de hecho, estas plantillas todavía se quedan cortas frente a lo que yo les decía hace un momento. No hacen seguimiento, por ejemplo, al valor de las compras, pues tienen el valor de las oportunidades, el potencial que nos podemos ganar o el potencial de ingresos que podemos tener, pero no tienen registro de cuando ya la venta se hizo, un momentico. Bueno, entonces, cuando nosotros llevamos la interacción, vamos a tener mayor posibilidades de tener éxito con ellos, porque también podemos encontrar oportunidades, o sea, si de pronto analizando la información en la historia de las comunicaciones con esa persona o con ese cliente, encontramos que hubo un malentendido, que algo no se le respondió, pues podemos de pronto solucionar la situación. Si llevamos un historial de las ventas, también, porque si un cliente pues hace compras que tienen un valor importante, pues nosotros tenemos que cuidar más a ese cliente también. Pero si no llevamos la historial de las compras, de las interacciones, de cada cuánto se comunica, de si nos responde a tiempo, etcétera, etcétera. O si nosotros somos los que hemos fallado porque no respondimos cuando nos pidieron una cotización, si nadie lo atendió, etcétera. Si no hacemos seguimiento de, por ejemplo, la gestión de los vendedores, que si vemos en la plantilla de HubSpot, ahí se puede hacer seguimiento de los vendedores. Donde decía gerente de cuenta, eso equivale a vendedores a los que le hemos asignado a los clientes. Entonces, cuando nosotros tenemos esa plantilla en la que podemos hacer seguimiento de los vendedores, nos podemos dar cuenta si la falla fue porque un vendedor no hizo la gestión que debía. Porque ahí está el historial y lo podemos ver por vendedor. Entonces, ya yo sé que alguien me contactó, pero como yo no soy de ventas, yo se lo asigno a un vendedor. Y yo puedo ver, bueno, ¿qué hizo ese vendedor con ese cliente o con ese prospecto? De hecho, en las inmobiliarias se trabaja así. En las inmobiliarias, muchas personas contactan y se van asignando los negocios a diferentes vendedores, dependiendo también del tamaño de la empresa, de qué tanto se muevan las ventas. Y ciertamente en el software eso se maneja de una manera automatizada, pero acá también se puede llevar si nos los proponemos. Entonces, si nosotros regresáramos a la plantilla donde estábamos hablando sobre los tipos de hojas que se manejan, entonces podríamos tener una mejor gestión. Ahora bien, bueno, aquí
tenía yo una diapositiva que habla sobre la plantilla de... Vamos a regresar a la diapositiva. Bueno, aquí teníamos las plantillas en imágenes, ¿no? Pero ya pues las mostré. Entonces, regresando un momentico a esta diapositiva en la que yo mencionaba, se pudieron dar cuenta de que aparte de que son CRM ofrecidos por empresas como Google y como HubSpot, podríamos decir que cortas, pero nos ofrecen una guía muy importante y a partir de ella nosotros podemos personalizarla y agregarle las cosas pues que sean más convenientes dependiendo del sector en el que estemos. Entonces, que las ventas se dan muy rápido, que no llevan un proceso de toma de decisiones, pero hay empresas que sí, sobre todo los negocios que son B2B, business to business. Entonces, para algunas empresas, algunas de estas hojas no son necesarias, pero para otras sí. Y es una manera muy, muy simple de gestionar la información, de analizar los datos y yo la puedo adaptar a mis propias necesidades. Los análisis de reportes también los puedo cambiar. Es decir, es posible que la plantilla a mí me ofrezca unos datos que no son los que para mí son los más relevantes, entonces yo los puedo adaptar. Este resumen de lo que hemos dicho acá, pues se le va a enviar a los correos de las personas que asistieron. Lo mismo que los enlaces, los archivos de las dos plantillas. De hecho, por ahí tengo otra plantilla, pero creo que de pronto se las envía, sí, se las envía el correo, pero creo que no es el caso, porque igual las plantillas en sí son bastante parecidas. Y ahí vamos a hablar de esto también. Bueno, cuando tenemos el software de CRM en HubSpot, se puede empezar usando la versión gratuita o directamente adquirir la versión de pago. O sea, hay empresas que dicen, no, yo no voy por versión gratuita, yo voy directamente con la versión de pago, porque ciertamente la versión gratuita tiene unas limitaciones. Entonces, una persona que quiera todas las funcionalidades posibles, pues se va a decidir, y si tiene pues los medios y la necesidad, pues se va a decidir por la versión de pago. Aquí tenemos un pantallazo que había sacado donde se puede crear una cuenta gratuita. A partir de la cuenta que creamos, entonces sí podemos descargar la versión gratuita. Bueno, aquí yo había notado que el 22 de agosto el programa brindó una ADT que era, o sea, se centró en explicar el software. A esos participantes se le enviaron las memorias y el enlace de la grabación. Sin embargo, yo aquí tengo el enlace de la grabación y se les va a juntar también. Aunque creo que ya por el chat lo compartieron. Ahora bien, la grabación empieza primero con una parte que es como teórica y luego los que quieran ir directamente, pues es a partir del minuto 29. Ahora, este pantallazo también es de la empresa HubSpot. ¿Y qué deberíamos escoger aquí? Cuando nos dice comenzar gratis o solicitar una demostración. Si decimos solicitar una demostración, ellos nos van a pedir datos de cuenta de, ¿sí? Tarjeta de crédito, etcétera. O sea, tienen que escoger comenzar gratis. Porque del otro lado, pues ya saben, prácticamente van a tener que comprometerse más con la empresa. Entonces ya con esto pues saben que van directo a la que es de prueba, ¿no? Bueno, esta pantallazo pues ya lo había mostrado hace un rato, ese es el de la cuenta gratuita. Entonces hay que buscar en Google se busca HubSpot versión gratuita y ahí pues van a encontrar el enlace fácilmente. Bueno, no sé si hayan preguntas,
si quieren que de pronto haga refuerzo en alguno de los tareas. Los escucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Teresa Jaramillo, vivo en el corregimiento de Puerto Clavel y estoy también pues en el proceso de aprendizaje con el SENA frente a todos estos temas, pero por cuestiones de señal no me pude conectar ni iniciando la clase, entonces estoy como fuera de base, no sé exactamente por dónde iniciar o cómo comenzó la clase porque entré ya bastante tardecito, entonces si no hay inconveniente que me repitieran nuevamente desde el inicio o me permitieran entrar o si grabaron la clase, no sé. Esta sesión se está grabando y de hecho a los que hayan registrado asistencia se le va a enviar tanto la presentación como los enlaces o los archivos de las plantillas. De hecho, tengo una plantilla adicional que pues no mostré acá, pero que también se las puede adicionar. Y para que ustedes pues elijan con cuál de ellas se queda. No sé Ok, muchas gracias. si hay algo más específico que quieras preguntar. O sea, lo importante de esto es que te permite conocer a tu cliente y poder lograr conversiones de personas que se interesaron en algún momento pero que no compraron. Entonces hay personas que nos escriben pero nunca compran, entonces los podemos retomar, pero sí es importante que desde el principio tratemos de tener su información. Entonces cuando tenemos respuestas automáticas en el Messenger de las redes sociales o si no en WhatsApp, nosotros podemos configurarlo para que en el mismo saludo le pidamos a la persona que nos deje su nombre completo o si nos confirme si ese es su dato de contacto, o le podemos pedir que nos deje también su correo electrónico, etcétera. Entonces, nosotros aquí pues estuvimos hablando sobre todas las maneras que podemos usar para conseguir que tanto los prospectos nos den más información o que los clientes, de los cuales a veces nada más tenemos la cédula y un nombre que a veces ni siquiera es el nombre completo, nos den más información sobre ello, o qué estrategias podemos tener para lograr que así sea, ¿no? Entonces, casi siempre debe haber alguna motivación, que estemos haciendo un concurso, los que llenen este formulario pueden ganarse tal cosa. Hay empresas que se inventan un sistema de puntos, hay otros que tienen un sistema, por ejemplo, Musi, una empresa que vende zapatos y bolsos, ¿sí? Y ellos pues tienen algo, y es que en el mes de tu cumpleaños pues te hacen una rebaja bastante importante si compras el mes, pero claro, para poder acceder a eso tú has tenido que dejar tus datos también. Asimismo, los supermercados tienen unos sistemas en el que tú te registras y pues tienes que responder una cantidad de cosas, pero puedes tener acceso pues a algunas cosas que de pronto no, quien no deje sus datos va a tener. Entonces, de todas maneras, cuando veas las memorias, pues ahí vas a tener el recuento de lo que se ha dicho y también pues vas a tener acceso a la grabación. Muchas gracias, profe. Claro que sí. Con gusto. No sé si hay alguna pregunta más. Es importante, si quieren recibir las memorias y todas estas cosas, que llenen el listado de asistencia. Hay varias personas que no lo han llenado todavía. Si de pronto tienen inconvenientes con el formulario, le piden ayuda a su extensionista para que él les ayude llenando el listado de asistencia. Bueno, estaba revisando el chat, pero no he visto algo que
La pregunta del demo creo que la respondí. Bueno, la versión gratuita de HubSpot es por el volumen de información, no es por tiempo. Sin embargo, pues ellos sí envían comunicaciones constantes tratando de lograr la conversión también, la conversión en cliente. Bueno, aquí hay una pregunta de Norma, pero no, la pregunta no está clara para mí. No entendí lo del libro de Excel para trabajar con el Excel. Norma, ¿me podrías aclarar si todavía estás acá? ¿Dónde está? ¿Estás acá? Sí, buenas tardes. Norma Rivaldo del municipio de Chigorodó. Sino que usted habló ahorita del libro de Excel. Para organizar, Sí. pues, como el libro de Excel, esa partecita como que no la entendí mucho. Entonces, no sé si de pronto... Bueno, es que, sí, es que el Excel, los archivos del Excel en realidad son libros porque tienen diferentes hojas. Entonces, si te acuerdas, nosotros mencionábamos que hay un libro que dentro del libro que se llama CRM, lo podemos poner el nombre para que queramos al archivo. Hay una hoja que dice contactos, otra hoja que dice empresas, otra dice oportunidades. Entonces, por eso se llama libro, porque podemos gestionar varias cosas que estén relacionadas y de hecho hacer gráficos estadísticos con los datos de las otras hojas también. Entonces, los archivos del Excel se llaman libros. Sí, sí, lo que pasa es que pues uno a veces no tiene, por lo menos nosotros no tenemos mucho entendimiento, únicamente el libro de Excel lo utilizamos como para las ventas y esas cosas. Que se vendió, cuáles fueron las ventas como tal, así. Únicamente utilizamos como esa partecita, pero me parece interesante lo que usted dijo, pues que dentro del libro de Excel había varias cosas como para poner lo que usted dijo, los nombres, número de contacto y esas cosas. Sí, si quiere, muestro un momentico, voy a mostrar. Sí, para que veas cómo nosotros podemos cambiarle los nombres, porque ellos por defecto vienen con un nombre. Bueno, aquí tenemos varias hojas: inicio, panel de control, contactos, empresas, oportunidades. Entonces, normalmente, pues estos nombres nosotros se los tenemos que poner porque ellos vienen como hoja 1, hoja 2, hoja 3, y podríamos añadirle otra. Por ejemplo, si yo no estoy conforme con las que están aquí y quiero agregarle una de las que le mencioné ahorita, por ejemplo, una hoja que sea el historial de compras de un cliente, pues yo simplemente aquí donde está el más, hago clic y anotaría el nombre de la que lo quiere poner. Entonces podemos poner historial de compras. Ah, ok, listo, ya entendí. O sea, que a cada hoja se le coloca el nombre de acuerdo a la necesidad A que la uno tenga. información que va a contener, sí. Exactamente. Ah, bueno, ok, muchas gracias. Muy bien. A ver si encuentro algo más. Ah, bueno, entonces igual los archivos se le van a mandar y como les dije, ustedes la pueden adaptar, porque si no son un negocio para atender otras empresas, pues podrían quitarle la que dice empresas. Y podrían cambiar también las posibles respuestas, ¿no? Las etiquetas que le dan. Así como también en el CRM que se maneja con el WhatsApp Business, que también es bastante básico, pero que en un inicio pues es bastante útil hasta que llega un momento en que el número de contactos es tanto que ya se vuelve inmanejable por ahí. No sé si hay algún comentario adicional. Igual pues el jueves les van a hablar sobre WhatsApp Business y de pronto alguien quiere profundizar en ese. Hay una mano levantada. Andrea.
Andrea, ¿cuál es tu pregunta? Andrea, ¿me estás escuchando? Yo tengo otra inquietud. Usted habló de prospectos. Sí. Pues yo no sé si estoy confundida, pero prospecto yo lo considero como cuando muestra de lo que los productos que uno vende, o estoy confundida, no sé, no entendí. Bueno, los prospectos le llamamos a las personas que se pueden convertir en clientes. Pero es como un mostrario, es decir, usted tiene, por decir, ¿cómo le diré yo? Un mostrario de cómo tal el producto, así, o cómo. No, bueno, es que depende de la connotación que tenga la palabra, ¿no? Acá pues te estamos hablando de clientes y posibles clientes. Entonces un prospecto es alguien que ha mostrado algún interés, pero que no se ha decidido a convertirse en cliente. Entonces, aquí también le llamamos leads o clientes potenciales. Entonces, cuando estábamos hablando sobre los prospectos, aquí estábamos hablando sobre conseguir prospectos, pues algunos nos contactan, ya sea porque vieron una publicación de manera orgánica en las redes sociales o porque fue una publicidad paga. Ellos han mostrado algún interés y no necesariamente tienen que ser prospectos conseguidos por medios digitales, también pueden ser participando en una feria. O sea, también puede ser gente que conozcamos presencialmente, ¿no? Y que igual están interesados en nuestros productos. Entonces, nos escriben por las redes sociales o los que tienen página web, las páginas web tienen un formulario, entonces nos contactan por el formulario, nos dejan sus datos, pero hay personas que no se deciden inmediatamente. De hecho, a veces nosotros vemos una propaganda, un comercial y algo nos interesa, pero no nos decidimos. ¿Y qué pasa? Si es en internet, a veces me pasa que yo veo, no sé, algo me llamó la atención, ingresé a la página, pero no compré. Bueno, a partir de ahí, si era una página en la que yo estaba logueada, o sea, yo estaba con mis datos en la página, pues ahí ya saben que yo me interesé en algo y a veces me dicen, si llegué a hacer un carrito, que a veces hago el carrito y al final no compro, olvidaste tu carrito. O si solamente vi la propaganda, pues entonces me empiezan a salir, creo que a ustedes les pasa también, le empieza a salir la propaganda del producto hasta que te decidas y el que primero se aburra, o tú lo terminas comprando o ellos dejan de mostrarte. ¿No? Podemos decir que es un cliente pasivo, porque ya yo lo entendí, un cliente pasivo, porque a veces uno entra a las redes y uno, como usted dice, me interesan unos zapatos, qué sé yo, pero al último yo miro y ellos se dan cuenta que yo estuve visitando la página, pero no compré. Entonces ellos le mandan uno al correo, si te interesa más productos, yo no sé qué, es como así. Exactamente. De hecho, se puede dejar en la página web como una especie de espía que lleve esa información a Facebook. O sea, hay una forma de que Facebook sepa qué pasó en tu página web. Entonces, todo eso pues son estrategias para conseguir que la gente termine comprando. O sea, la idea es no perder a nadie, ¿no? Entonces, esos son prospectos. Nosotros no debemos conformar con la gente que ya tenemos, sino que tratar de tener mayor número de clientes, porque, bueno, la empresa siempre quiere crecer y una empresa no crece si no vende más. Entonces, por eso es que es tan importante gestionarlo, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de conversiones, una conversión es alguien que estaba interesado, pero ahora sí lo podemos considerar un cliente. O sea, dejó de ser prospecto para ser cliente. Ok, listo. La pregunta era, yo trabajé en tiempo con una agencia de libros, entonces ellos nos entregaban los prospectos que usted dice, pero entonces era como en forma de un libro y ahí iba pues como el recuento de tal libro, del otro, es como así. Entonces yo tenía como esa idea así.
Sí, pues es posible que a un vendedor le entreguen un listado de posibles clientes y el trabajo del vendedor es conseguir que ya no sean prospectos, sino que sean clientes. Pero sí, la palabra prospecto puede tener diferentes connotaciones dependiendo de cómo la usemos. Entonces, no sé, Andrea, pues no sé si es que dejó la mano levantada o ya la quitó. Ah, no, pues sí. Andrea, te escucho. Aló. Profe. Sí, le escucho. Muy buenas noches, profe. Mi nombre es Lourdes Díaz y a los compañeros también. Ahorita lo que usted decía, profe, pero es que uno a veces pasa que a mí me pasó que yo hice una difusión y alguien manifestó, de donde yo saqué la información, manifestó que ella estaba en ese grupo porque era para ese tema, que era ventas de segunda, y que por favor no le mandaran información de otra empresa, o sea, como captando uno cliente. Uno ahí, ¿qué recomienda usted que contesta? Porque a mí me dio hasta pena. Bueno, es que si no, o sea, sin permiso, pues no podemos entrometernos en el canal de otra persona. Entonces, debemos tratar de tener nuestros propios medios de comunicación. Entonces, si era un grupo de WhatsApp, no sé, de pronto ahí puede tener acceso a los números que están allí y contactarlos directamente o invitarlos, o de pronto invitarlos a un grupo nuevo, pero si esa persona pues es la dueña de ese grupo, pues tiene todo el derecho de prohibir que hagan propaganda de algo que sea diferente, sí. Si es un grupo de WhatsApp, pues sí. Yo tomé toda la información de ese grupo de ventas de segunda, pero hice, o sea, como decir, un ofrecimiento y a cada uno le llegó como una lista de difusión, sí. Y ella al grupo lo criticó, de más que me buscó y hizo la crítica, pues. Bueno, no conozco bien el contexto de la situación, pero bueno, la idea es que usted pues consiga sus propios prospectos, que haga uso pues de las redes sociales, que cree anuncios, porque bueno, con anuncios pues cuando apenas está empezando pues es bueno darse a conocer. Entonces la idea es que sí, no podemos entrar donde de pronto no tenemos el permiso, ¿no? Profe, me pareció interesante lo que otra vez te digo lo mismo, me interesó mucho lo de el libro de Excel, porque con la profesora Juliana, gracias a Dios que ha tenido paciencia con el grupo nosotros, porque antes nosotros utilizábamos únicamente el libro de Excel, le colocamos el nombre, como le estoy diciendo, para las ventas y eso, pero ahora con ella ya, como me gustó lo que usted dice, porque nosotros a veces hablamos con un cliente, y ya eso quedó ahí, más cuando uno va a ferias, y ese error lo venía cometiendo, pero ya no me pasa porque nosotros hemos ido a ferias en Medellín y un cliente que le interese, pero en el momento no compró, ya yo no le pedí ni los datos, ni el correo, ni dónde lo puedo ubicar, sino que el cliente se iba. Ya Juliana nos dijo, no, la idea es que nos, como dijo usted, captar más clientes. Entonces, ¿cuál es el error de nosotros a veces? Que el cliente llegó, no tuvo el dinero, qué sé yo, se interesó y se fue, pero no tenemos ninguna información de esa persona para volver a contactarlo. Entonces, es algo súper que a veces, no sé, se nos pasaba por alto eso, más que todo cuando uno sale de acá del pueblo para Medellín, en las ferias y eso. Sí, podemos tener hasta en papel, una especie de lista de asistencia en el que le pidamos a la gente que nos deje su información. Y si podemos tener un formulario, o sea, no sé, de pronto en una tablet, que la gente también simplemente nos llene en el formulario en línea, pues también. Pero la idea es eso, o sea, que toda oportunidad se aproveche. Y la idea es que también no solamente es tener el dato, sino que hacer una planificación. O sea, no es de bueno, un día lo llamo o no. Debemos tener una preparación. Bueno, es más, podemos anticiparnos a las posibles objeciones. ¿Qué me puede decir él y qué le puedo responder yo?
Entonces, todo eso es gestión de ventas. Sí, Y también todo parte hay- del contacto, porque si no tenemos el contacto, pues no podemos hacer lo que sigue. exactamente, y también es importante que de ahí los correos, porque eso también es una clave muy buena, los correos de las personas pues que le interesa el producto. Sí, cuando hay empresas que mandan la facturación por internet, pues ellos tienen el correo. Hay empresas que me mandan la factura al correo electrónico directamente y de forma automática también. Pero sí, entre más información tengan, mucho mejor. Y por eso es que se crean las estrategias que se habían mencionado. Profe, mientras la escucho se me ocurre, me acabó de dar esa estrategia de que uno dice, le mando el correo, le mando el recibo al WhatsApp y uno ahí capta pues cliente o contactos, no capta clientes sino contactos. Sí, muy buena la estrategia, sí. Porque mire Muy que se bueno. está usando ahorita el envío del documento, pues, el equivalente a la factura. Entonces es una estrategia porque a uno así le da seguridad al cliente que uno está organizado y adicionalmente uno lo que capta es el contacto. Sí, es que nosotros cualquier estrategia que podemos aplicar para conseguir que nos den sus datos de contacto, perfecto. Entonces, una buena estrategia es eso, decirle que le vamos a mandar un catálogo, que le vamos a mandar un manual, que sí, que mejor le mandamos la factura al correo, etcétera. Pues ahora, pues, por los requisitos de contabilidad, pues hay que tener la cédula mínimo del cliente, pero como les dije, a veces es suficiente con la información que está en contabilidad. Y es Y más, pues, profe, y es más práctico porque nosotros hacemos compras en la regional aquí en el pueblo de cuido para los papollos, y ya nosotros antes siempre era que teníamos una tabla y una cantidad de facturas de las compras, pero ya participamos en un proyecto ahí, entonces ya nos exigían que debían de hacer pues electrónica la factura, y es más fácil porque ya uno ya organizó su carpeta y ya uno ahí sabe cuáles fueron las compras que hicieron, los gastos y todo eso. sí, ya la tecnología pues nos ha mejorado la forma en que, o ha optimizado la manera como nosotros gestionamos la información. Y bueno, creo que Andrea pues no va a preguntar nada, entonces no sé si hay algo más. No, profe, muchas gracias. De verdad que es algo que uno lo va a aplicar, y muchas gracias. Bueno, me alegro que les sea útil. Y bueno, le va a llegar las plantillas, pero ustedes las pueden adaptar. Lisani, buenas noches. Tengo una pregunta a nombre de un empresario que tiene un problema de audio, entonces voy a transmitirla por acá directamente. Bueno. Es el señor Humberto Cardona. Él pregunta respecto a las encuestas a clientes o prospectos, que tú mencionabas unos formularios que se gestionan, ¿no? Me pregunta que con qué frecuencia se deben o qué frecuencia se recomiendan diligenciar estos formularios. Bueno, depende de qué tipo de formulario, porque hay unos que son solamente para recolección de datos. Y por supuesto, si ya yo tengo los datos, no se la voy a volver a pedir, al menos que sea por requisito de ley, que los bancos, si tienen eso, los bancos cada cierto tiempo te piden que actualice la información. Entonces, es posible que yo le pida a alguien que actualice esa información, pero entonces ya no va a ser, debo planear eso, ¿no? ¿Hace cuánto él me mandó su información? Y pues si llega un registro de esa historia, entonces yo digo mínimo en un año, o sea, y eso, hay clientes que no es necesario actualizarlo. De hecho, yo puedo mandar un mensaje, les agradecemos quienes han tenido modificaciones o actualizan su información, pero dejarlo como una opción, ¿no? Porque ciertamente hay empresas que abusan con el email marketing, o sea, hay empresas que ya yo les cogí como rabia de tanta cosa que mandan, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, los formularios no solamente son para pedir datos, también pueden ser para encuestas de satisfacción del cliente.
De hecho, a nivel interno en la empresa se usan también para recolectar datos de empleados, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Yo aquí lo veo conectado a él y pensaría que pudo ser claro. Igual si no, pues él me lo dirá y ya preguntaré internamente si algo falta por profundizar. Te agradezco mucho la respuesta. Con gusto. Bueno, creo que Andrea ya quitó la mano. Bueno, entonces vamos a dar por terminado. Les agradecemos su participación, esperamos que les sea de mucha utilidad y que aprovechen también el material que les va a llegar. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta Liz, luego. muchas gracias. Bien. Bien, Recuerden que gracias. mañana hay un tema que es bastante importante, entonces esperamos que también mañana se conecten.